Voy a llamar al comunicante Clement Lacombe para que nos presente su comunicación también de forma breve. Clement, te voy a suplicar, en el que confronta en esta comunicación que ha presentado el destino, los usos de los suelos rurales, vamos a decirlo así, entre los usos agrícolas y los usos energéticos. Gracias, Clement, por la presentación de la comunicación. Te escuchamos con atención. Ante todo, gracias por la organización de esta jornada y por la posibilidad de esta comunicación. Espero que la pronunciación será buena, pero espero. Y voy a empezar. Que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. Si los responsables políticos rurales franceses hubiesen leído a Cervantes, hubieran citado la frase anterior al ver de las energías renovables florecer en sus campos. En este periodo de transición ecológica, una cuestión subestimada es la de los conflictos de uso del suelo, en particular del suelo agrícola. Por un lado, deseamos transitar hacia una agricultura ecológica y de proximidad, la cual ocupa más espacio que la convencional. Por otro lado, también queremos más energías renovables, las cuales que también consumen mucho espacio. Y aquí el dilema del uso de la tierra. En Francia, el dilema es aún mayor. Hay 3,5 millones de hectáreas de suelo artificializadas. Proporcionalmente al número de habitantes es el doble que en España. Incluso más interesante, desde 1980, la ocupación de tierras ha ido creciendo 4 veces más rápido que la población. Esta progresiva artificialización se ha producido a pesar de que Francia había adoptado varias normas urbanísticas para proteger las tierras agrícolas. La norma más importante es la relativa a la zonificación. Cada municipio debe tener un plan urbanístico local con áreas urbanizadas en el centro de la ciudad, áreas a urbanizar cerca, en naranja, áreas naturales en verde y áreas agrícolas en amarillo. Sí, sí, sí. La delimitación de una zona agrícola tiene efectos jurídicos concretos. Por ejemplo, en estas zonas solo se expedirán permisos de construcción para instalaciones necesarias para la actividad agrícola. No obstante, también es posible autorizar las construcciones e instalaciones necesarias para los equipamientos colectivos siempre que no sean incompatibles con el ejercicio de una actividad agraria y que no afecten a la salvaguardia de los espacios y paisajes naturales. La norma establece 3 requisitos. El primer requisito se refiere al concepto de equipamiento colectivo. Sin dificultad, las energías renovables son consideradas como equipamiento colectivo por ser un servicio de interés general correspondiente a una necesidad colectiva de la población. El tercer requisito es la protección de los espacios y paisajes naturales.
Sin embargo, el permiso de construcción solo ha sido denegado en espacios excepcionales. Este fue el caso, por ejemplo, del Parque Cosse-Seven, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Como anécdota, un senador propuso que este tercer requisito de salvaguardia del espacio se aplicase también a edificios considerados patrimonio histórico. Esto hubiese representado más del 90% del territorio francés. El segundo requisito, citado por la norma, es el más interesante para nosotros. Es la compatibilidad o no con una actividad agrícola donde radica nuestro dilema. Antes se aceptaba que la instalación de un parque fotovoltaico no alteraba la producción agrícola, aunque se cambie la producción de caña de azúcar por una producción de flores. El interés agrícola permanecía, el interés alimentario menos. Después, el Consejo de Estado fijó un nuevo criterio, el mantenimiento de una actividad agraria significativa. En este caso, se condenó el cese del cultivo de cereales a cambio de colmenas que permitían la instalación de los paneles fotovoltaicos. El cambio de 26 hectáreas de cereales a 300 colmenas no mantiene una actividad agrícola significativa. Sin embargo, el fomento de las energías renovables parece abrir nuevas posibilidades. La Ley Clima y Resiliencia fija el objetivo de cero artificialización para 2050, pero considera que un espacio agrícola ocupado por una instalación fotovoltaica no se contabiliza como suelo agrícola artificializado si se cumplen dos condiciones. La instalación no debe afectar duraderamente las funciones ecológicas del suelo y, sobre todo, la instalación no debe ser incompatible con el ejercicio de una actividad agrícola. La ley no utiliza el requisito del Consejo de Estado sobre el mantenimiento de una actividad agrícola significativa. Finalmente, la Ley de Aceleración de las Energías Renovables de este año fija un objetivo para la producción de energía eléctrica a partir de instalaciones agrovoltaicas, mediante la conciliación de esta producción con la actividad agrícola, manteniendo la prioridad al cultivo de alimentos. No obstante, no puede considerarse agrovoltaica una instalación que afecte sustancialmente a uno de los 4 servicios que la instalación fotovoltaica debe prestar a la actividad agrícola: mejora del impacto y del potencial agronómico, adaptación al cambio climático, protección contra los riesgos, mejora del bienestar animal. Por anécdota, el bienestar animal para la ley es la sombra de los paneles. No obstante, la ley añade una infracción limitada de 2 de estos servicios. Es decir, que una instalación fotovoltaica puede tener un efecto limitado sobre el potencial agronómico del suelo o, por tanto, sobre el rendimiento agrícola. Y la ley abre la caja de Pandora de lo contencioso al establecer que el agrovoltaísmo no debe ser la actividad principal y dejando a la interpretación el término de actividad principal según el volumen de producción, el nivel de ingresos o la ocupación del suelo. Mientras que la ocupación
es un criterio objetivo. El volumen de producción, tanto para suelo agrícola como para una instalación fotovoltaica, es fluctuante. Lo mismo ocurre con el nivel de ingresos. Aunque Francia se dirige hacia una artificialización cero, la artificialización de las tierras agrícolas, lato sensu, con energías renovables, no está legalmente prohibida. Por lo tanto, si queremos proteger la producción local de alimentos, tal vez sea el momento de montar sobre Rocinante y luchar contra los nuevos molinos.